Hola, mi nombre es Harley Schlanger. Bienvenidos a la videoconferencia internacional de esta semana del Instituto Schiller con nuestra fundadora y presidente Helga Sepp-LaRouche. En los últimos días, los británicos han llevado a cabo un ataque abierto en contra de Rusia y en contra al presidente ruso Putin, usando el caso Skripal como base para eso, en la que Theresa May, de una manera loca, ha tratado de crear un frente unificado en contra de Rusia e implícitamente en contra de los esfuerzos del presidente Trump de establecer una relación cooperativa entre Estados Unidos y Rusia. En los últimos días, esto fue completamente superado con la llamada que hubo entre el presidente Trump y Vladimir Putin. Así que tenemos mucho que cubrir hoy, pero me gustaría empezar con esto, con la importancia de la llamada entre Trump y Putin, Helga. Yo creo que este es un flanqueo brillante de esta operación británica, porque en el momento en el que el Russiagate se ha desvanecido en Estados Unidos, o casi se ha acabado, y de hecho ha cambiado para poner el enfoque en el papel de la inteligencia británica en toda esta operación. Este es el momento en que Theresa May lleva a cabo esta provocación absolutamente increíble en contra de Rusia. Y este fue un esfuerzo claro para básicamente encajonar al presidente Trump para que no se atreva a cumplir su promesa de mejorar las relaciones con Rusia. Así que, al felicitar a Putin por su reelección por otros 6 años y luego tener una discusión muy importante sobre los temas que son los verdaderos desafíos en el mundo, es decir, la estabilidad estratégica, evitar la carrera armamentista, Siria, Ucrania, la crisis de Corea. Yo creo que los dos presidentes establecieron una conexión directa y esto hace que el esfuerzo británico luzca como lo que realmente es decir, una provocación absolutamente demente. Y yo creo que es muy importante que en la misma llamada, el presidente Trump no solo felicitó al presidente Putin por su reelección, sino que también estaba muy contento ante el hecho de que el presidente Xi Jinping, ya sabes, de que se ha eliminado el límite para los periodos presidenciales. Así que él puede continuar en los próximos años cruciales. Y él dijo que esto era algo muy bueno porque el presidente Xi Jinping ha otorgado un muy buen liderazgo. Yo creo que la facción geopolítica se ha vuelto absolutamente loca y eso se refleja en la cobertura completamente histérica de los medios sobre esto, y yo pienso que eso es algo bueno. Y el hecho de que hay una relación y un diálogo entre los presidentes de los 3 países más importantes del planeta, Estados Unidos, Rusia y China. Cualquiera que quiera la paz, que no es un idiota, debería estar feliz por esto. Pero si tú contrastas eso con el increíble belicismo de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, por ejemplo, este individuo, puedes imaginarte, dijo, porque hubo este ataque con gas venenoso a Skripal, el ex doble agente, que eso significa que la probabilidad de que Rusia arroje bombas nucleares, esto es realmente loco. La facción belicista ha ido más allá de toda razón. Y Merkel, la canciller alemana, cuando fue a Polonia, llegó incluso a decir que Rusia tiene que demostrar que no lo hizo. ¿Te puedes imaginar esto? Quiero decir, existe algo en el derecho internacional que es indubio pro reo, que significa en duda para el acusado, y que el acusador tiene que proporcionar la evidencia y no el acusado. Y eso es exactamente lo que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, dijo, y usó esta ocasión para decir que el comportamiento de Merkel lamentablemente demuestra que los líderes europeos no vuelven a la razón. Así que creo que no se puede esperar nada de los europeos en este punto. Los británicos están enloquecidos. Merkel y Macron, por sus propias razones, respaldaron esto por completo. Y por lo tanto, creo que es muy bueno que el presidente Trump haya puesto alto a esto y haya establecido un contacto directo con Putin
y anunciaron que tendrán una cumbre muy pronto. Putin y Trump y Serbia ya ofreció a Belgrado como un lugar neutral para que los dos se reúnan. Así que esta es una señal muy, muy buena. Y mientras este diálogo ha estado sucediendo, han habido varias conversaciones que yo pienso que son muy importantes. Entre los militares estadounidenses y rusos, los líderes políticos, hubo un informe en el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso y parece que el gobierno de Trump y el gobierno de Putin ven esto como una oportunidad para resolver la situación. ¿Es esa tu opinión? Sí, porque como dijiste, hubo todo tipo de iniciativas diplomáticas. Los dos jefes del Estado Mayor Militar se comunicaron y luego hubo una reunión entre el embajador ruso Antonov en las Naciones Unidas y el senador Rand Paul, que es muy importante porque en medio de toda esta satanización, casi nadie se atrevía a hablar con el embajador ruso, como lo que sucedió con Sessions. Así que los dos, Antonov y Rand Paul, también acordaron restablecer el diálogo interparlamentario entre Estados Unidos y Rusia. Así que todos los esfuerzos para restablecer el diálogo, la creación de la confianza, el generar la confianza, son muy bienvenidos, porque como se ha estado desarrollando esto en los 60s y 70s, había la idea de la política hacia el este, de acercamiento mediante la cooperación, la distensión, tratando de tener una relación del buen vecino en Europa. Y todo eso realmente, empezando con PNAC, el proyecto para el nuevo siglo americano, con los neoconservadores, cuando se derrumbó la Unión Soviética, eso básicamente llevó al desarrollo total de una mentalidad de Guerra Fría, a la expansión de la OTAN, al cambio de régimen, a guerras intervencionistas. Y todo esto ha envenenado tanto a la atmósfera que uno realmente debe preguntarse cuál fue el propósito o cuál es el propósito de eso. Cuando los británicos tratan de hacer de Rusia la imagen del enemigo. Quiero decir, hay algunas voces muy solitarias que comparten nuestra opinión de que una vez de que creas tal imagen del enemigo y envenenas la atmósfera, haces acusaciones totalmente locas. Quiero decir, este es el tipo de atmósfera en que las cosas pueden muy rápidamente salir muy mal, y eso sería devastador. También es importante mencionar de que hubo una audiencia de la Comisión de Servicios del Senado, donde se le preguntó al comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, el general Hayden, ¿Estados Unidos en este momento tiene alguna defensa en contra del tipo de sistemas de armas que anunció el presidente Putin el 1 de marzo? Y él dijo no. Luego su respuesta fue decir, por lo tanto, se debe considerar aún más el uso de las armas nucleares de baja potencia, lo cual es parte de la nueva doctrina nuclear de Estados Unidos. Y fue inmediatamente refutado por un senador demócrata que le dijo que nadie debería pensar que el uso de las llamadas armas nucleares de baja potencia no puede conducir inmediatamente a una guerra nuclear total. Así que la gente no debe repetir ciegamente esta satanización de Guerra Fría en contra de Rusia y en cierto sentido en contra de China, porque esto es realmente peligroso. Es muy peligroso. Y hay la clara sensación de que con la excepción de gente como el presidente Trump y algunos otros, de que el grupo actual de políticos en el poder ha sido tan egocéntrico, tan incapaz de pensar estratégicamente o incluso pensar en las consecuencias de lo que dice y hace, que no es capaz de ver la causa y el efecto de su belicismo. Y creo que necesitamos tener una discusión real de que lo que se necesita es la cooperación, el fomento de la confianza, el diálogo, la cooperación en los proyectos económicos, la cooperación en el espacio.
que también se mencionó en este contexto como un paso positivo. Pero tenemos que tener un debate de que este tipo de enfrentamiento debería detenerse y debemos apoyar al presidente Trump cuando trata de mejorar las relaciones con Rusia y China y no atacarlo. Y hay un ataque en contra de May en Reino Unido de Jeremy Corbyn, incluso de alguna gente que está en la sección de armas químicas de la inteligencia británica. ¿Fracasará esto, todo el esfuerzo de culpar a Rusia de esto? Bueno, yo creo que muestra, como nunca antes, el papel de los británicos y yo pienso que eso es útil, porque la gente del público que conoce al movimiento de LaRouche por más tiempo, recordará que siempre nos atacaron y especialmente siempre atacaron a mi esposo por haber denunciado el papel del Imperio Británico. Y fue el Imperio Británico, que todavía existe, no de la vieja forma, sino en la forma de las principales instituciones financieras y todo su sistema de empresas privadas de seguridad y todo el sistema de la banca central de las compañías de seguros. La estructura financiera transatlántica es la forma actual del Imperio Británico y mi esposo siempre ha señalado el hecho de que es eso lo que está corrompiendo a Estados Unidos y que controla gran parte del tráfico de drogas. Y siempre lo acusaron de que dijo que los británicos estaban detrás de todo esto. Cualquiera que vea a la manipulación actual de la situación puede ver claramente el papel de los británicos, el papel de Boris Johnson, el papel de Theresa May, que solo son instrumentos de esto. Pero yo pienso que esto es muy útil porque el verdadero Estados Unidos, después de todo, llevó a cabo la Revolución Americana y la Guerra de Independencia en contra de este Imperio Británico. Y si ven la historia, ese mismo Imperio Británico nunca abandonó la idea de reconquistar a Estados Unidos y finalmente tuvo éxito en establecer la relación especial entre Estados Unidos y Gran Bretaña para controlar al mundo como un mundo unipolar. Y si el presidente Trump rompe con eso, y esa fue la verdadera razón de los ataques en su contra, y establece una comunicación directa con Rusia y China, entonces ese es el fin de este tipo de manipulación geopolítica, de dividir y conquistar al mundo. Y eso es algo muy bueno, y yo creo que debería suceder en este momento. Bueno, ahora que hablamos de que le salió el tiro por la culata, esto nos recuerda a algo que siempre mencionas, la idea de Schiller del principio de Ibicus. Lo vemos con el Russiagate, el despido de McCabe en los últimos días, el enfoque ahora a John Brennan. Hay toda una serie de artículos atacando a John Brennan que ahora abiertamente dice que Trump está loco y que se le debe sacar. Y luego hay toda esta historia del intento de entrampar a Trump con esto Cambridge Analytica. Y hay toda una historia diferente que ahora está surgiendo sobre esto. Este es el principio de Ibicus, ¿verdad? Sí, y esto es muy útil porque nosotros siempre advertimos de la adicción de los jóvenes a los llamados medios sociales, donde la verdadera vida, las verdaderas amistades, el estudiar, el verdaderamente hablar, todo esto fue reemplazado por esta dependencia casi autista de los llamados medios sociales, lo cual es una realidad virtual. Los llamados amigos no son amigos. Y ahora resulta de que todo esto fue solo una operación comercial para recoger información privada y venderla en aras de intereses comerciales y otros. Y yo creo que esto es algo muy útil. Es interesante que en este contexto también hay un comentario de Edward Snowden que dijo, una compañía que recoge y vende información privada se le debe llamar correctamente una institución de vigilancia y llamarle a eso los medios sociales
es el fraude más exitoso desde que le vendieron al público la historia de que el Departamento de Guerra es realmente el Departamento de la Defensa. Así que todo este escándalo debe llevarnos a volver a pensar de qué vamos a hacer con todo este aparato de vigilancia, cómo confiamos en esto y cómo demandamos especialmente que se restablezca un control de la privacidad, un control de la información privada y obligar al gobierno y a los legisladores a volver a la protección de la privacidad de sus ciudadanos. Creo que la idea de que todo es transparente y de que todo está permitido para manipular a todos, en realidad es parte de renunciar a nuestra libertad individual y de ser completamente controlado, perfilado, moldeado, empujado en cualquier dirección. Creo que la gente debe reflexionar sobre todo esto y no ser tan absolutamente ingenuo. Y yo creo que esta historia de Cambridge Analytica y el papel de Facebook es un recordatorio muy útil para pensar sobre estos asuntos de una manera diferente. Bueno, está lo irónico del esfuerzo de rebatir a la vocera Sanders sobre por qué Trump no habló del fraude en las elecciones rusas, y ella hizo el comentario de que no estamos en el negocio de decirle a otros países cómo dirigir sus elecciones, pero sí parece como que nosotros completamente, y por nosotros me refiero al gobierno estadounidense, constantemente hablamos de la interferencia rusa en las vidas privadas, cuando lo que Snowden mostró y que Clapper trató de encubrirlo es que el principal infractor de esto es la Agencia de Seguridad Nacional. Ahora, sobre el principio de Ibicus, Helga, no sé si tenemos suficiente información para que comente sobre esto, pero debe mencionarse que el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue arrestado ayer, un día después del 7º aniversario de su papel en trabajar junto con el primer ministro David Cameron, también con Obama y Hillary Clinton, para destruir a Libia y matar a Gaddafi. ¿Tienes información sobre esa historia? Bueno, debo ver lo que nuestros colegas franceses dicen sobre esto. Pero les puedo decir que esto es una gran noticia en Italia, donde muchos políticos retirados están comentando sobre esto, diciendo que fue un gran error que Italia participara en esta guerra, básicamente de los británicos, de Hillary Clinton, que entonces convenció a la OTAN y luego hicieron que Italia se uniera a este ataque, y que deberían haber hablado más con Alemania en ese momento. Alemania en ese momento, el ministro del Exterior era Guido Westerwelle, quien afortunadamente se negó a ser parte de esto. Pero lo que estos políticos italianos señalan, si la historia es lo que las acusaciones dicen en este momento, que obviamente es necesario determinar que Sarkozy recibió grandes cantidades de dinero de Gaddafi. El hijo de Gaddafi y el ex consejero de Gaddafi ahora han dado testimonio de que Sarkozy exigió 50 millones para su campaña electoral. Gaddafi solamente le dio 20 millones, pero luego Sarkozy más adelante, y eso es lo que dicen los medios italianos y algunos políticos en este momento, llevó a cabo una guerra personal en contra de Gaddafi para eliminar como un testigo. Si eso es cierto, sería una historia realmente increíble. Y los políticos italianos, el ex subsecretario de Defensa, por ejemplo, dice que esta guerra ha llevado a la destrucción total de Libia. Ha surgido de eso una terrible catástrofe económica, social y humanitaria. Y todo el Estado libio está completamente destruido, parte de la crisis de refugiados y naturalmente el impacto de eso en Italia en términos de los refugiados, en términos de los suministros de energía, etcétera, ha sido muy devastador. Pero esto es solo un síntoma más, entre muchos. Porque si miran a lo que ha surgido en términos de la clase política, los administradores, el ámbito académico, nunca había habido la vergüenza
de tantos representantes de la llamada élite. Y yo pienso que ese es un problema muy serio que tenemos en el occidente. Y la razón por la cual en Europa, por ejemplo, algunos de estos partidos populistas de derecha están en ascenso debido a eso. Y en este momento hay un derrumbe total y la desaparición de estos llamados partidos populares que están siendo reemplazados por los movimientos populistas o por los movimientos de extrema derecha. Y yo pienso que ese es un reflejo de una verdadera crisis moral en el occidente. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Necesitamos un nuevo paradigma. Necesitamos hacerle un llamado a nuestro público a que nos ayude y que participe con nosotros en un diálogo sobre cuál debe ser nuestro futuro y por qué necesitamos un nuevo paradigma. Pasemos de esta discusión sobre la corrupción de las élites en el oeste, aunque debemos recordarle al público de que Hillary Clinton jugó un gran papel en la operación de Libia, y este es uno de los puntos en el que el presidente Trump se enfocó cuando dijo que su gobierno iba a detener las políticas de cambio de régimen. Pero pasemos a algo que es mucho más positivo. El presidente Xi Jinping acaba de dar el discurso de clausura en la conferencia de las 2 sesiones en China, donde él reiteró las metas a largo plazo de China en su presidencia. Y quisiera saber qué piensas sobre lo que él dijo. Bueno, primero que nada, él enfatizó tanto la humildad y el orgullo. Él dijo que el propósito del liderazgo es servir al pueblo. Y él repitió eso muchas veces. Y él agradeció al pueblo chino por tener la confianza en él para continuar su liderazgo. Y naturalmente, los medios occidentales estaban completamente histéricos de que Xi Jinping ahora estará en una posición de liderazgo en el próximo periodo de manera indefinida. Pero desde el punto de vista chino, Xi Jinping ha demostrado ser un líder excepcional y dijo que este será un periodo muy difícil para China porque tiene lugar en una situación mundial muy compleja. Y él, de hecho, hizo un llamado para que hubiera una nueva larga marcha. Y esta es una referencia histórica muy sorprendente a la historia de China. Así que creo que él claramente es alguien que está dedicado al bien común del pueblo chino. Y el contraste con lo que China realmente está haciendo y cómo el pueblo chino está feliz de tener un líder así. Al igual que el pueblo ruso está muy feliz de tener a Putin. Después de todo, el 76% votó por Putin. Es más de lo que el occidente seguramente esperaba. Y hay una broma muy divertida que dice, Putin ganó las elecciones y los rusos lo hicieron. De todos modos, me parece esto divertido con todos los ataques en contra de Rusia, de que los rusos están detrás de todo. Así que creo que tenemos una situación en la que Rusia responde claramente al liderazgo de Putin. China está claramente dedicada a continuar en el curso de la nueva ruta de la seda, la iniciativa de la franja y la ruta. Muchos más países se están uniendo, incluso Morgan Stanley, uno de los bancos de Wall Street, publicó un informe diciendo que este es el proyecto de infraestructura más grande de la historia y continuará. Hará a China una economía muy fuerte y moderna, con habitantes ricos, y todos los países que se unan tendrán lo mismo. Y luego dicen que el BAII ha calculado que hay una brecha del financiamiento de la infraestructura de $21 billones. Y obviamente esa es una tarea gigantesca, porque las principales instituciones financieras del occidente, el FMI y el Banco Mundial,
no dieron ese tipo de crédito de desarrollo y por lo tanto China está haciendo algo para elevar a los países en desarrollo, lo cual no tiene precio porque por primera vez estos países tienen la oportunidad de superar su situación, que ha sido realmente terrible. Y yo pienso que es muy bueno porque el espíritu de la nueva ruta de la seda es algo que una vez que la gente lo entienda, se basa en la idea del desarrollo armonioso de todos, trabajando juntos para el beneficio mutuo. Naturalmente, China busca su interés, pero los otros países están felices porque por primera vez alguien está tomando en cuenta sus intereses también. Así que creo que toda la propaganda sobre China es realmente, eso es lo que es propaganda proveniente de la gente belicista geopolítica en el occidente. Y debemos crear un movimiento de masas de la gente que diga no. Debemos aceptar la propuesta de Xi Jinping y tener una cooperación donde todos ganan. Unirnos a los proyectos de la nueva ruta de la seda. Y hay bastantes tareas en las que podemos tener un destino común para la humanidad. Y Xi Jinping en su discurso usó la hermosa idea de que hay que dejar que el sol brille en la comunidad compartida para el futuro de la humanidad y básicamente hacerla innumerable. En contraste con el informe positivo de Morgan Stanley sobre China, vimos a uno de los principales economistas de mercado de Goldman Sachs, alguien llamado Himmelberg, advirtiendo de la fragilidad financiera en el occidente, especialmente si se cortan los flujos de liquidez. Y por supuesto, ayer la Junta de la Reserva Federal se reunió y dijo que va a reducir los flujos de liquidez, aumentando las tasas de interés otras 3 o 5 veces en los próximos 12 meses. Ahora, una de las áreas donde vemos el contraste es que a pesar de las amenazas del cabildo anti-China en Estados Unidos sobre el peligro de que China se convierta en una potencia hegemónica, vemos acontecimientos que continúan siendo muy positivos en la península de Corea, que incluye la colaboración entre el presidente Trump y Xi Jinping. Se han anunciado un par de cumbres. Y Helga, parece que esto continuará avanzando hasta lograr la paz. ¡Qué horrible!, ¿verdad? Sí, la posibilidad de que haya una cumbre trilateral en mayo entre Trump, Kim Jong-un y el presidente Moon Jae-in de Corea del Sur es ahora muy probable. También habrá otras cumbres en las que participarán Japón, Rusia, así que creo que hay un realineamiento estratégico y realmente creo que los países que insisten obstinadamente en un enfrentamiento geopolítico serán marginados. No estoy subestimando el peligro, como pueden ver con el comportamiento británico, pero yo creo que la principal tendencia es realmente el desarrollo y la cooperación, y eso es algo muy bueno. Permítanme mencionar un último punto sobre este contraste. Mientras China coopera con muchas naciones africanas construyendo ferrocarriles, hablamos sobre el bello proyecto Transaqua que ahora se ha planteado y que esto lleva el espíritu de la ruta de la seda a África. Ahora, ¿qué hace la Unión Europea? Acaba de haber una cumbre de la Unión Africana y la Unión Europea en Kigali, Ruanda, donde solo participaron 25 países africanos. Y en particular estuvo ausente el presidente Buhari de Nigeria, que se negó a ir y no quiere que Nigeria firme el propuesto acuerdo de libre comercio entre la Unión Africana y la Unión Europea. ¿Por qué? Porque naturalmente muchas de las industrias de las naciones africanas todavía están en su infancia. Están muy atrasadas o no están desarrolladas y son frágiles. Y si se tiene un acuerdo de libre comercio, entonces todos los productos europeos simplemente inundarían a los mercados africanos, incluso más de lo que hacen ya. Y de esa manera evitaría y estrangularía a la joven industria y a la industria emergente en las naciones africanas. Y por lo tanto, algunos de los africanos simplemente se niegan a aceptarlo. Pero la razón por la que menciono esto
es porque demuestra que el sistema geopolítico neoliberal y neoconservador realmente no es para que todos ganen. Quiere sacar ventaja. Y lo que la Unión Europea hace es realmente una razón más para decir que ésta representa un sistema que no está a favor de nadie con la que colabora, ni a favor de sus propios miembros. Y si quieren tener una prueba de eso, solo miren a los países del sur de Europa, que han sido totalmente destrozados por las políticas de austeridad de la Troika. Y yo creo que lo que necesitamos en lugar es exactamente lo que Italia ahora está haciendo, trabajando con China y con las naciones de África en crear un verdadero desarrollo económico como el proyecto Transaqua. Así que creo que tenemos una imagen real muy clara, donde se ve la intención de los dos paradigmas. El viejo paradigma del control neoliberal del mundo y el nuevo paradigma del desarrollo armonioso de todas las naciones. Y yo creo que la gente realmente debería ayudar a asegurarse de que la segunda opción sea la victoriosa, así que únanse a nosotros. Helga, hablando de estar estancado en el viejo paradigma, ¿puedes decir algo de los nuevos nombramientos del nuevo gobierno alemán? Sí, esa es una historia muy triste en cuanto a la señora Merkel, que no tenía nada mejor que hacer sino ser el cachorrito de los británicos. En realidad, esto es una desgracia y todo mundo lo debe ver y entender. Pero también los socialdemócratas se encuentran en una profunda crisis y han caído en las encuestas a menos del 15%. El nuevo ministro de Finanzas, Scholz, ¿qué hizo? Nombró a un banquero de Goldman Sachs, George Cookes, para que fuera el viceministro de Finanzas. Y eso ha provocado una revuelta en la población alemana. Hubo una encuesta en la que el 64.9% de la gente pensó que esto era asqueroso. Y luego también nombró a otro tipo, Gatzer, que es conocido de ser el arquitecto de la política de cero negro de Schäuble. Y luego Scholz dijo que está feliz de haber podido formar tan buen equipo. Ahora, eso no presagia nada bueno para Alemania, porque como saben, estamos al borde de un nuevo derrumbe financiero. Y esto de nuevo lo mencionó Sheila Bair, la ex jefa de la FDIC en Estados Unidos, quien advirtió que continuar con el comercio de derivados y los excesos especulativos, el que no se corrigieron las razones que nos llevaron a la crisis del 2008, significa que estamos en un peligro de un crack aún mayor. Y ella contrastó eso, de hecho, con lo que China está haciendo, tratando de prohibir totalmente las inversiones especulativas, al estabilizar el sector bancario, al aumentar las reservas de los bancos al 15%. Pero si se tiene a un gobierno tan a favor de la burbuja en Alemania, eso no es bueno. Y también, a pesar del hecho de que hay muchos políticos italianos de la Lega Nord y del Partido 5 Estrellas que piden la Glass-Steagall, la Unión Europea trata de lograr una coalición de gobierno del Partido 5 Estrellas y Partido Demócrata, lo que sería, desde su punto de vista, la opción óptima para mantener a su sistema especulativo. Así que digo esto porque la espada de Damocles de un nuevo derrumbe financiero sigue pendiendo sobre el mundo. Y dado el hecho de que China ha tratado de llevar a su sistema financiero a un lugar seguro, está probablemente más protegida ante el efecto de tal crisis que cualquier otro país. Y yo le pediría a nuestro público, únase a nosotros, únase al Instituto Schiller para tratar de ayudar a movilizar a favor de las 4 leyes propuestas por mi esposo, la Glass-Steagall, regresar a la banca hamiltoniana, un sistema de crédito y un banco nacional, un programa para la investigación de la energía de la fusión y la cooperación en la exploración del espacio, y para unirnos a los países de la nueva ruta de la seda.
y que podamos tener un nuevo paradigma en el mundo muy rápidamente. Pero requiere de ustedes y requiere que la gente esté activa y no permita que los eventos y la historia de la humanidad queden en manos de una élite obviamente corrupta. Y Helga, podemos concluir con la conmemoración de un acontecimiento que prueban que los cínicos no están correctos, que la gente que dice no puedes cambiar al mundo con grandes ideas. Hace 35 años, el 23 de marzo de 1983, el mundo se sorprendió cuando el presidente Ronald Reagan dio un informe y al final de ese discurso, él aprobó la política que tu esposo primero propuso en su folleto Sputnik de los 80s a finales de los 70s, es decir, la iniciativa de la defensa estratégica. Y es especialmente importante hoy, dado a lo que hemos visto de Rusia y el presidente Putin. Así que quisiera ver qué piensas sobre la importancia del aniversario de este acontecimiento hace 35 años. Bueno, yo pienso que la propuesta de la iniciativa de la defensa estratégica, que no es lo que la prensa dijo que era la guerra de las estrellas y cosas así, la propuesta de la IDE de mi esposo, Lyndon LaRouche, fue una propuesta totalmente visionaria de un nuevo paradigma. Y si ven los documentos sobre eso, especialmente la propuesta para un diálogo entre las superpotencias que publicamos un año más tarde, que puedes encontrar en los archivos o en las últimas EIRs. Esta fue una visión donde ambas superpotencias podían desarrollar juntas nuevos principios físicos que harían de las armas nucleares obsoletas. Y yo creo que lo que Putin anunció el 1 de marzo en términos de los nuevos principios físicos aplicados a nuevos sistemas de armas es absolutamente en esta tradición. Y Putin también pidió que ahora debían reunirse y negociar y crear juntos una nueva arquitectura de seguridad, incluyendo Rusia, Estados Unidos, China y los europeos. Esto fue concebido por mi esposo en su propuesta de la IDE, que era un plan visionario para eliminar a los bloques, a la OTAN, al Pacto de Varsovia y cooperar en su lugar entre las naciones soberanas, que es también lo que representa la dinámica de la nueva ruta de la seda. Y también era la idea de usar a la ciencia como un motor de la economía para usar el aumento de la productividad de la economía real para una transferencia de tecnología gigantesca al sector en desarrollo, para poder superar su subdesarrollo y su pobreza. Y eso es lo que vemos hoy también con la colaboración entre China, Rusia y los países que participan en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que yo creo que en cierto sentido es parte de la posibilidad de que estalle la paz, de que en este momento hay una tradición muy viva y una actualización de esa tradición de la IDE. Y yo creo que debemos circular esta propuesta de mi esposo de nuevo y creo que debemos hacerla más grande para que se convierta en la SDE, la Defensa Estratégica de la Tierra, porque se acaba de descubrir que muy pronto otro gran asteroide ya está tomando curso hacia el planeta Tierra. Así que debemos avanzar rápidamente hacia los objetivos comunes de la humanidad y que todos los países deben cooperar y ser una comunidad compartida para el futuro único de la humanidad. Ese es el nuevo paradigma que creo que es tan obvio. Es decir, si nos fijamos en el largo arco de la historia, debemos superar a la geopolítica y debemos avanzar a una nueva cooperación donde podemos reunir a todas las fuerzas para resolver estas cuestiones que son un desafío para toda la humanidad. Las armas nucleares, la pobreza, los asteroides. Hay muchas áreas donde podemos tener una cooperación fructífera y la exploración espacial es una de ellas. Y yo creo que estamos en un periodo de la historia muy fascinante, pero necesitamos a más ciudadanos activos. Así que por favor, contáctenos, trabajen con nosotros y juntos hagamos un mundo mejor.
Creo que este es un buen lugar para terminar. La gente debe ver que abandonando su pesimismo es una de las formas de lograr este nuevo paradigma. Así que, Helga, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.